En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre, artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos ahora en el párrafo sexto, tocando el tema del hombre. En este párrafo el Catecismo está dedicando 25 números a profundizar este tema. Ahora mismo estamos en el tercer apartado, profundizando el tema hombre y mujer los creó, el uno para el otro los creó, unidad de dos. Para que esta unidad pueda ser posible, el hombre y la mujer necesitan desarrollar en ellos unas virtudes que les ayudarán a centrar su vida en lo que es verdaderamente correcto. Y una de esas virtudes importantísimas es la virtud de la fortaleza. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor, dice el Salmo 118:14. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Como vemos, queridos amigos, esta virtud que nos presenta la Santa Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica es una virtud que está sujeta a la voluntad. Lo que hace es atacar y resistir al mismo tiempo que cohíbe los temores, ¿no? Estamos como humanos llenos de muchos miedos, y precisamente esta virtud lo que hace es ayudarnos a hacerle frente a esos miedos. San Pablo en la carta a los Romanos 8:35-39 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrán separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta carta a los romanos, queridos amigos, es todo un canto a la fortaleza cristiana, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿A quién temeré? Si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? ¿A la soledad? ¿A quién temeré? Sabemos que unidos a Cristo nunca estaremos solos, porque estamos inhabitados por Él. ¿Quién nos podrá quitar la paz interior que nos deja la amistad con Cristo? ¿La incapacidad? Nada.
el hecho de que no tenga seguridad en mí mismo, el hecho de que sea una persona sin muchas cualidades y que me vea muy débil, ¿será que eso me quitará el amor de Cristo? Pero es que precisamente, queridos amigos, nosotros no nos apoyamos en nuestras propias fuerzas. Nosotros nos apoyamos en las fuerzas de Cristo. En Él soy fuerte, porque yo solo soy débil. Por tanto, la fortaleza cristiana vence el temor a la propia incapacidad. La fortaleza cristiana es la que me hace vencer esta baja autoestima que el mundo moderno me ha hecho creer que tengo. Esta depresión en la cual me siento que caigo y que no soy capaz. Ese decir constantemente que no soy capaz de nada. La fortaleza cristiana, queridos amigos, vence el temor a la propia incapacidad. Esa tentación constante que tenemos en nuestra vida es que yo no puedo. Detrás de ella se esconde una falta de fortaleza, una falta de fe. Tal vez pienso yo que sea la incomprensión, el miedo a no ser comprendido, el miedo a que me entiendan mal, el miedo a que me difamen, a que hablen de mí. De alguna manera es la esclavitud de la imagen del qué dirán. También eso me puede estar haciendo daño. Y la fortaleza cristiana me va a permitir superar ese temor de la incomprensión. Nos reafirma que debemos de actuar es en presencia de Dios. Y si tú estás actuando en presencia de Dios, no te preocupes de los demás porque Él será tu fortaleza. Él es el que me conoce interiormente, Él es el que me mira, Él es el que me acompaña, Él es el que inhabita en mí. Por lo tanto, ¿a quién temeré? ¿A la pobreza? ¿Al qué será de mí mañana? ¿Al cómo saldré adelante? ¿Al qué voy a comer? Es la fortaleza la que nos hace entender que Jesucristo es nuestro tesoro y que unidos a Él no temeremos nada, y saben, y que unidos a Él nunca nos faltará nada. Es más, miraremos a nuestro lado y diremos: Santo Dios, es que a mí me sobra todo. ¿O será la persecución lo que me aleje del Señor? Podría ser. Pero miramos a nuestro lado y vemos a los mártires, que son el testimonio de la virtud de la fortaleza. No amaron tanto su vida que temieran la muerte. Y nos sorprendemos. ¿O será la enfermedad? Porque la enfermedad suele ser uno de esos factores principales de temor, que también tiene que ser afrontado con la fortaleza, sabiendo que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, todo, confluye para bien en aquellos que aman y confían en el Señor, aunque sea la enfermedad. Esa enfermedad también está integrada en esa providencia de Dios para que pueda seguir adelante, sea la enfermedad que sea. Porque es que hasta las propias debilidades, hasta los propios pecados, mis queridos amigos, esos que nos hacen sufrir tanto,
forman parte de la providencia de Dios para que seamos más humildes, para que seamos más confiados, para que recurramos más en la búsqueda de la gracia de Cristo. La muerte incluso ha sido vivida en la virtud de la fortaleza, de manera que los santos han sido capaces de superar el temor a la muerte. Por esta razón estamos ante una virtud que tiene por objetivo resistir y hacer frente a los temores de la vida. Eso es la fortaleza cristiana. El hombre está llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y una de las cosas que nos impide ser libres es tener miedo. Es tener miedo. Cuando Santo Tomás de Aquino habla de la virtud de la fortaleza, dice, la virtud de la fortaleza ataca y resiste los temores. Es una precisión que es muy, pero muy fuerte, ¿no? Es más difícil resistir que atacar. Y la fortaleza es la capacidad de resistencia sin venirme abajo. Qué cosa más bonita tiene esta espiritualidad católica. La fortaleza es la capacidad de resistir sin caerme, sin venirme abajo. Esto de que es más difícil resistir que atacar es porque uno ataca cuando a uno le viene bien. Pero cuando uno es atacado por una tentación, el momento no lo eliges tú. El momento no lo eliges tú. Por eso es más difícil resistir que atacar. Porque al atacar lo puedo planear, pero el que me ataque no. Y cuando me atacan debo resistir. Ser capaz como de abrir el paraguas cuando viene el chaparrón de agua enorme. Firme aquí con mi paraguas, que ya escampará. Ya escampará. A esta virtud de la fortaleza le añado la virtud de la paciencia. Y imagínate el tipo de hombre, el tipo de mujer al cual podríamos llegar a ser. Ser capaz de aguantar en el momento de la prueba con toda la paciencia de la que hemos hablado la semana pasada, sabiendo que es el momento de la fidelidad y de la firmeza. Cuando las cosas se ponen más difíciles, es el momento de la fidelidad y de la firmeza, no es el momento de correr. Cuando la fe se me pone mucho más cuestionada, no es el momento de abandonarla, es el momento de la fidelidad y de la firmeza. Es que no entiendo, y porque no entiendo te vas. No, precisamente ese no entender me hace quedarme, porque es el momento de la fidelidad. De hecho, queridos amigos, la primera manifestación de la virtud de la fortaleza es el martirio, que no es precisamente un atacar, sino es un resistir. Por eso, nosotros no podemos entender ese martirio de morir matando que tiene el fundamentalismo islámico, por ejemplo. No, nosotros no entendemos eso dentro del mundo cristiano. ¿Cómo puedo ser un mártir yo poniéndome una bomba y detonándome una bomba y matando a otras 200 personas, ¿no? Nosotros no entendemos eso. ¿Cómo puedo ser un mártir matando a otras personas? Para nosotros es resistir. El martirio es la entrega, pero en la resistencia a mis miedos. La entrega de la vida voluntariamente, pero no para hacerle mal a nadie. En este punto, queridos amigos, sobre la virtud de la fortaleza, nos pueden ayudar a entenderlo mucho mejor algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, primero, no hay que confundir la fortaleza
con la presunción. ¿Eh? Esas personas que parecen muy seguras de sí mismos, que parece que se van a comer el mundo. La Sagrada Escritura nos dice, el que esté seguro, cuide que no caiga. Yo no sé si ustedes han notado en este mundo más o menos posmoderno, las personas piensan que todo depende de ellos. Y cuanto más te veas enfrente de los demás, dueño de ti mismo, fuerte, controlador de tu presente, controlador de tu futuro, y te dicen, no, yo te voy a ayudar a que controles tu futuro, a que planees tu futuro. Ay, ay, ay. Y veo una cantidad de gente frustrada por todas partes. Es que yo había planeado. Sí, pero es que planeó solo. No, pero es que a mí me dijo la persona que me ayudó que yo debía planear y que yo. Pues ese fue el problema, que es que te enseñaron solamente a ser un egoísta. ¿Es que acaso cuando estabas planeando tu vida no te acordaste que tú no eres creador? Cuando estabas planeando tus finanzas, ¿no te acordaste que tenías un creador que tiene un plan para ti? ¿No te acordaste de eso? Así dice la Escritura, ¿no? El que esté seguro, cuide que no caiga. La fortaleza solamente nos viene de Cristo. Y todos los planes que hagamos en nuestra vida, hermosos, hermosos, bendecidos, tienen que ser siempre puestos y realizados a los pies de Jesucristo. Y ahí serán exitosos. De resto, se caerán. Se caerán. Puede ser que al inicio se vean muy estrellas, muy despampanantes, ¿no? Muy impactantes, muy exitosos, pero eso es una llamarada de petate. Es solamente los destellos y después se cae. Pero lo que está hecho en Jesucristo, en la fortaleza que Él solamente nos da, eso no se cae nunca. Como nos dice aquí la carta a los Romanos 8:37, pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Tiene fortaleza, pero no es presuntuoso. En Cristo se siente fuerte y eso es el éxito. No estamos diciendo aquí que hay que presentarse así como un débil, como un desordenado, no, para nada. Tiene fortaleza, pero no es presuntuoso, porque su fortaleza está cimentada en Cristo. La presunción es una confianza muy equivocada en las propias fuerzas, en los propios planes, en el propio proyecto. Y además de que el presuntuoso no tiene conciencia de la propia debilidad. Al presuntuoso le duele escuchar esta frase del Evangelio: todo lo puedo en aquel que me conforta. No, eso el presuntuoso no lo entiende. El presuntuoso es el que piensa que todo lo puedo porque yo soy muy ordenado, porque yo soy muy organizado, porque yo soy muy líder, porque yo soy muy capaz. Ese es el presuntuoso. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 12:9-10. Pero él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto, seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis fraquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy más fuerte. Cosa tan hermosa San Pablo nos dice.
justamente lo contrario a la presunción. Yo sé que presumo de fuerte. El Señor me permite constatar mi debilidad y me uno a Él en mi debilidad, y en Él es mi fortaleza. Cuando Pedro le dice al Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, el Señor sabe que eso que le acaba de decir Pedro, tan fuerte y tan seguro, eso no es fortaleza. Que eso que Pedro le estaba diciendo era presunción. Y por eso le responde, esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Sin embargo, cuando aparece el Pedro, que no se fía tanto de sí mismo y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A continuación, Jesús le dice, ahora es cuando vas a tener la virtud de la fortaleza para entregar tu vida por mí. Es un cambio radical en Pedro, que le hace merecedor de las llaves del reino de los cielos, pero no con la presunción con la que se le presentó a Jesús, sino con la humildad de decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo, yo me entrego a ti. Segundo punto que nos puede ayudar a entender este tema de la fortaleza. No hay que confundir fortaleza con ambición. Ahora estamos rodeados de mucha gente que nos enseña a ser ambiciosos. Y ya a la ambición le dicen metas. ¿Cuáles son tus metas, no? Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Pero muy interesante que ya la ambición se confunde con las metas, ¿no? La ambición de la vida, del poder, del dinero, la ambición de los stocks que tienen en el Wall Street. Puede hacer que alguien, pues, sea muy atrevido, ¿no? Para conseguir los objetivos de su vida arriesga todo, apuesta todo. Eso no es fortaleza. A veces, buscando el mal, el hombre hace cosas muy atrevidas. Y se ve la capacidad que tiene Satanás de movilizarnos. Por eso, no es Cristo el que me mueve. Es la fuerza del pecado, es la ambición. Hay que poner mucho cuidado con estas cosas que planeamos, si son por el pecado de la ambición o si son por la fortaleza que Dios me otorga por mi amistad que tengo con Él. Porque es que uno se puede creer muy seguro de sí mismo, pero obrando el mal. Uno se puede creer muy seguro de sí mismo porque ha tenido muchos éxitos materiales, pero obrando el mal. Hay que tener ahí mucho cuidado en este puntito, ¿no? Tercero, no hay que confundir la fortaleza con indiferencia. La fortaleza cristiana es la que nos da la capacidad de resistir los embates de la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Rezamos en el Padre Nuestro varias veces al día. Esto no tiene nada que ver con una indiferencia. No tiene nada que ver. Esto no es un idealismo cristiano. El cristiano siente, padece, sufre. Mientras que la propuesta del mundo es no sufras, no padezcas. Hay que huirle al sufrimiento. Por eso es que pegan supremamente bien a nuestros oídos estas ideas, esto que escuchamos de las religiones orientales,
que nos presentan estas famosas técnicas de autodominio para no sentir, de autodominio para no padecer, de autodominio para no sufrir. Y eso suena muy bien, porque pues te dicen, yo te voy a enseñar para que no sufras. ¡Wow! Suena eso muy bien. Y ahí anda la gente enloquecida metiéndose en el yoga y metiéndose a buscar el nirvana y metiéndose a hacer un montón de cosas y de terapias y con unos nombres rarísimos que parecerían como si estuvieran descubriendo el agua tibia. Pero no, eso no es cristiano. Huirle al sufrimiento no es cristiano. ¿Por qué? Pues porque no se puede. Porque por más terapia que usted haga, usted no va a dejar de sufrir. ¿Qué es lo que le piden después de todas estas terapias? Que su alma salga de su cuerpo. ¿Y cómo le hacemos si eso solamente se va a poder cuando nos muramos? ¿Cómo voy a dejar yo de sufrir en un mundo que muere de hambre? ¿Me tengo que hacer un ser humano demasiado insensible para yo no sufrir viendo un niño muriendo de hambre? Me tendría que hacer demasiado insensible, casi como un muerto, para darme cuenta que la guerra es una de las peores calamidades que le ha pasado a la humanidad. Tendría que estar muerto para no darme cuenta de ello. Tendría que estar muerto para no darme cuenta lo que se sufre pasando un desierto para buscar una mejor oportunidad de trabajo. O lo que se siente, o tendría que estar muerto para no sentir lo que tiene que vivir una familia cuando tiene que dejar su país porque está perseguido políticamente y tiene que abandonar absolutamente todo. Tendría que estar muerto para no sentir esto. El cristiano no se muere, no es cobarde. El cristiano no huye de la realidad. El cristiano no huye. No se esconde bajo terapias que le hagan insensible, no. El cristiano sufre con los que sufren, padece con los que padecen, ofrece ese sufrimiento, lo clava en la cruz con Cristo y lo supera. Pero no huye de él, ni busca terapias para que le hagan insensible ante la realidad de lo que pasa a su alrededor. El Señor en Getsemaní sufrió, padeció. Y el Padre le concedió esa fortaleza para hacer frente a la tentación. Cuando Jesús dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Precisamente porque sufro y padezco, necesito, Señor, que me regales esta fortaleza para hacerle frente a esta tentación que me está diciendo, oye, tú no sufras. Tú evita sufrir, tú evita padecer, sal corriendo, olvídate de todo. Pues no, Jesús nos enseña todo lo contrario, que se haga tu voluntad, no la mía. Dame, Señor, la fortaleza para seguir viendo el mundo con tus ojos y que viéndolo con tus ojos lo comprenda y haga la parte que me toca hacer para cambiarlo. A eso me enviaste a este mundo. Cuarto punto que nos podría ayudar a entender la fortaleza. No hay que confundir fortaleza con ser un temerario. Esa especie de audacia temeraria, alguien que no mide las cosas y que va aplastando al vecino, a todo el mundo, ¿no? En este sentido, la fortaleza ha de estar regulada por la virtud que hablamos la semana pasada, la prudencia. La prudencia nos tiene que regular la fortaleza. Si soy un hombre con la virtud de la fortaleza, no puedo aplastar a nadie. Hay a lo mejor personas a mi alrededor que no tienen la virtud de la fortaleza y no puedo llegar a aplastarlos. Fíjense, queridos amigos, que hay vicios que son contrarios a la fortaleza. Hay vicios completos contrarios a la fortaleza. Uno de ellos es, por ejemplo, la pusilanimidad. El vicio de la pusilanimidad. ¿Sí? Es el que está falto de ánimo. El que está
falto de valor para sobrellevar las desgracias, el que está falto de valor para acometer grandes obras. Es el que se viene abajo al primer revés que recibe en su vida. Y el pusilánime necesita de que todo le vaya bien para tener el ánimo elevado. Y si no, no. Cuidado con esto. Estos amiguitos que nos pronostican que nuestra autoestima está baja por cualquier cosa que suceda. No creo que sea autoestima, creo que somos demasiado pusilánimes, que queremos que todo nos vaya bien. Cuidado, es un vicio muy contrario a la fortaleza. Otro vicio contrario a la fortaleza, queridos amigos, es la inconstancia. La inconstancia. Porque sirve de muy poco que alguien tenga un calentón y que parezca muy fuerte y al cabo del rato se viene abajo. Eso es como los que salimos de un retiro, ¿no? Siempre los retiros tienen pues sus 3 días de retiro y después se habla del cuarto día, es de la llegada a su casa, la llegada a su trabajo, la llegada a su ambiente y cómo después de este encuentro con Jesucristo y este proceso de conversión y una buena confesión y todo esto llegas renovado a tu cuarto día, a cambiar el mundo que te rodea, ¿no? Y eso les dura una semana. Porque vienen con el calentón a toda, ¿no? El regalo que se dieron y que les regaló ese equipo que organizó ese retiro, lo que sea, ¿no? El Señor que les dio su gracia. Y vienen supremamente prendidos. Pero al cabo de una semana, se acabó. La inconstancia. Todo lo empiezo y nada termino. Por ahí nuestros amigos dicen que es que usted tiene la autoestima demasiado baja, pero a lo mejor es que tiene demasiadas cosas que nunca ha terminado. Todo lo empieza y nada termina. ¿Cuántas cosas tendré en mi vida que reflexionar alrededor de ellas, que he empezado y que nunca ha terminado? Desde lo más simple, como empezar un libro y no terminarlo, de leer. Un libro de 10 hojitas, de 15 hojitas, ¿no? Lo empecé y no lo terminé. Como cosas mucho más grandes, como haber ido a la escuela, como terminar la escuela. Los que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, ir a hacer el GED, por ejemplo, meterse en el programa de GED para terminar de hacer mi escuela secundaria y preparatoria aquí en los Estados Unidos. Hombre, hay que empezarlo, pero hay que terminarlo. Ya cuando empiezan a estudiar las matemáticas y el álgebra y todo esto, todo el mundo se empieza a salir. Siempre los programas de GED empiezan con 100 personas y cuando usted menos piensa, tienen 20 o 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos falta la virtud de la constancia. De la virtud de la constancia. Muy, muy importante esto, queridos amigos, para que lo tengamos ahí. Otra que nos puede ayudar a darnos cuenta de estos vicios contrarios a la virtud de la fortaleza, es la debilidad. Esta debilidad que es como una fragilidad interior, ¿no? La fragilidad interior. Ahora quisiera hacer esto, pero es que no soy capaz. No soy capaz. Y siempre estamos como mirándonos hacia los demás, ¿no? Fijándose, bueno, pues ¿cómo aquel sí pudo y yo no pude? ¿No? ¿Cómo aquel sí y yo no? Y se queda uno más viendo es que el otro pudo, pero no soy capaz de dar ese paso. Me siento demasiado frágil ante la palabra de otra persona que está a mi lado,
negativa que me diga, no, es que tú no puedes, ya, con eso me quedé. Y le hago más caso a la persona que me ha dicho un comentario negativo que a la fuerza interior que yo puedo y que necesito desenvolver, que necesito tener en mi vida. Y me hago una persona débil para todo. Me hago una persona muy débil, demasiado débil. Y de esa debilidad, que es falta de confianza, que es falta de fe en Jesucristo, me expongo a que me hagan mucho daño. Por último, queridos amigos, pues existen los vicios, pero también existen las virtudes que se unen a esta gran virtud de la fortaleza, ¿no? La primera de ellas es la magnanimidad. Una persona magnánima, ¿sí? El magnánimo es alguien que aprende obras grandes y que las quiere también desarrollar en su vida, que le gusta lo bello, que no le gusta simplemente lo que es fácil y que no va en su vida buscando lo que es fácil, lo que no cueste nada, sino que le gusta emprender obras, que no se asusta ante las grandes empresas de su vida. Si tiene que estudiar, se pone a estudiar, que quiere generar en su vida, no importa la edad que tengas, horizontes muy amplios. Si es que tengo 45 o 50 años, yo también puedo todavía seguir estudiando. Y por eso me encanta ver personas que a su edad adulta vuelven a un salón de clase a estudiar. Claro que sí, ¿por qué no? Así como me disgusta sobremanera cuando veo una persona a su edad adulta que dice, es que yo no soy capaz. La magnanimidad se ayuda a que nos planteemos prioridades en nuestra vida. Prioridades en un espacio pequeño, en un espacio intermedio, en un espacio grande. Pero me hace ver mi vida. Magnánimos fueron, por ejemplo, los misioneros que llegaron aquí a América. Corazones grandes, corazones sin miedo. Magnánimo fue San Francisco Javier para ir a evangelizar en la China. Esa virtud de la magnanimidad es supremamente conectada con la virtud de la fortaleza. Examinémonos nosotros por ahí. ¿Cuánto tenemos de esta virtud de la magnanimidad? También la virtud de la paciencia, que está muy ligada a la fortaleza. Antes decíamos que en la virtud de la fortaleza era más importante resistir que atacar. Por eso la virtud de la paciencia es básica y muchas veces en esta sociedad tan ansiosa la estamos necesitando más que nunca. Hoy todo el mundo parece ansioso de una cosa y de la otra. Se comen las uñas hasta el final, se truenan los dedos todo el día, resultan con todos los tics nerviosos en su cuerpo, no se pueden quedar quietos en ningún... Todo expresa una especie de tremenda ansiedad. En este contexto cultural en el que estamos sometidos a incitaciones a comenzar algo y dejarlo todo a la primera, pues eso nos genera ansiedad. Y solamente el que es paciente puede tener fortaleza. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. De muchos es comenzar y de pocos es el terminar y concluir. De muchos. ¿Y por qué no se concluye? Porque nos dejamos llevar de la tentación de la impaciencia. Queremos comenzar todo hoy y terminarlo mañana. Y por último, la virtud de la longanimidad. Y es una virtud como grandeza de ánimo en la adversidad. Es justamente todo lo contrario del pusilánime. Todo lo contrario. Como dice
La carta a los Colosenses: confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría. En algunos textos de la Sagrada Escritura, la palabra fortaleza se traduce como longanimidad. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. O también en la carta 2 Corintios 6, 4, 6. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, en pureza, ciencia, paciencia, bondad, en el Espíritu Santo, en caridad sincera. Como diciéndonos, cuidado, que para ser seguidor de Cristo hay que tener capacidad de aguante, mucha longanimidad. Bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí, queridos amigos. Ya mañana continuaremos con esta exposición de las virtudes. Por lo tanto, queridos amigos, 4 virtudes importantísimas las que vamos a ir desarrollando la semana pasada y durante esta semana, que tienen que estar completamente unidas en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento cristiano de imagen y de ser un reflejo de imagen y semejanza de Dios. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la que veremos el día de mañana, la templanza.